Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Alba Luz Ramos Vanegas. Es la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua. La doctora es la primera mujer en la historia de Nicaragua que preside ese lugar. La doctora Ramos ha sido miembro de la Suprema Corte desde 1989 hasta la fecha de hoy. Sin embargo, fue en octubre del 2002 que fue electa presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Algo que resalta su currículum es la participación en los principales acontecimientos que envuelven reformas de la justicia en su país. Le damos la bienvenida y valoramos, apreciamos su presencia, doctora, para poder alimentarnos de experiencias de otras naciones y saber a qué altura estamos nosotros. Doctora Ramos Vanegas, gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes esta mañana y compartir la experiencia de mi país. Doctora, ¿cuál es la motivación de la reunión o de la visita suya al país? Bueno, esta vez es la tercera vez que estoy en República Dominicana. Estamos en una reunión ordinaria del Consejo Judicial Centroamericano. El Consejo Judicial es una instancia de un órgano del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano, porque el Consejo hace de corte ad interim cuando no haya Corte Centroamericana de Justicia. O sea, en el inicio, cuando el protocolo de Tegucigalpa creó la Corte Centroamericana de Justicia, en ese mismo instrumento se dijo que el Consejo Judicial iba a ser de corte ad interim, y en cualquier ocasión en que por cualquier circunstancia no exista corte, el Consejo Judicial inmediatamente va a asumir también ese papel. Mientras tanto, nosotros, que estamos conformados por los presidentes de las Cortes Supremas de todos los países de Centroamérica, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana, nos reunimos anualmente en reuniones ordinarias y en reuniones extraordinarias cuando nosotros nos autoconvoquemos para discutir asuntos concernientes a nuestras funciones y para profundizar en los procesos de modernización de los poderes judiciales de nuestros países. Aunque tenemos otras instancias donde también nos reunimos, como las cumbres judiciales iberoamericanas, a estas concurren otros países de América Latina, y los objetivos son más o menos parecidos. Sin embargo, el Consejo nos permite llevar a las cumbres posiciones comunes de nuestros países de Centroamérica, pues, y el Caribe, en este caso, República Dominicana y Puerto Rico. Doctora, como usted tiene mucha experiencia en asuntos de justicia internacional por los años que lleva, y los jueces hablan por sentencia, es decir, cualquier juicio que ustedes emitan puede ser un prejuicio a un caso que esté pendiente en cortes nicaragüenses. La pregunta es la siguiente: ¿hay una tendencia internacional de unificar como una quimera quizás el poder judicial a nivel mundial, la justicia universal? Bueno, esto es una tendencia... Independientemente de que sería ideal. Es una tendencia que se ha venido dando desde los años 90, cuando iniciaron precisamente las reuniones de estas instancias de las que yo les estoy hablando, las cumbres iberoamericanas y el Consejo Judicial o las asambleas de Corte Suprema. En todas estas reuniones de lo que se ha hablado es de unificar los procesos de modernización judicial. Incluso ahora estamos hablando de homologar legislación, y eso es lo que se ha hecho en los últimos tiempos. Todos los países han ido caminando más o menos al mismo ritmo en estos procesos. Por ejemplo, hemos ido entrando a la oralidad todos,
¿verdad?, en las distintas materias, en penal, en derecho penal, a la oralidad en materia civil, en materia laboral y en materia de familia. Nicaragua prácticamente ya estamos entrando a la oralidad en todas las materias, porque lo último que nos falta es en materia civil, y ya el proyecto de reforma al Código Procesal Civil, que tiene más de 100 años de estar vigente, ya está en la Asamblea Nacional. La oralidad en lo penal la tenemos desde el año 2002. Desde mi primera presidencia está la oralidad, y realmente lo que hemos visto es que es de gran ayuda para mejorar o reducir la retardación de justicia, la mora judicial. Nosotros, por ejemplo, en Nicaragua, con la oralidad en lo penal, hemos visto reducir la mora judicial paulatinamente, de manera bastante satisfactoria. En el año 2010 teníamos un índice de reos sin condenas del 19%, certificado por ILANUD, Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para el Delito, y certificado también por el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y hoy tenemos 5.2% de reos sin condena. Eso es una cosa que era impensable hace 10 o 15 años. Y eso lo debemos básicamente a la oralidad en lo penal. Doctora, ¿son las constituciones los principales obstáculos para la homologación de justicia en América Latina? Pues a veces sí, ¿verdad? A veces sí, pero no siempre. No siempre, porque realmente ahorita lo que estamos buscando es homologar la legislación en materia de crimen organizado, de narcotráfico y cualquier otra manifestación del crimen organizado. Y hay una gran voluntad política de todos los países por hacer esta homologación, porque es en la parte sustantiva y en la parte procesal, porque esto nos va a permitir el seguimiento de la delincuencia organizada a nivel latinoamericano, al menos, o a nivel americano, a nivel continental, lo cual es de gran significación para nuestros países, porque estamos inmersos en una lucha por obtener una mayor seguridad en nuestros países. Doctora, los diferentes estamentos que regulan un país, específicamente nosotros, están dentro de la Constitución de la República, los tratados internacionales, las leyes, los decretos y los reglamentos. Sobre reglamentos, decretos y leyes, sabemos bien que primero van las leyes, después los decretos y luego los reglamentos. Sin embargo, Constitución y tratados internacionales, ¿cuál va arriba? Bueno, esa es una discusión que todavía no ha sido superada a nivel latinoamericano, al menos. Nosotros en diferentes países, ¿verdad?, tenemos diferentes soluciones. Por ejemplo, Guatemala en su Constitución pone por encima los tratados de la Constitución. ¿Y ustedes? Nosotros no. La Constitución. Para nosotros está por encima la Constitución, y cualquier tratado, convenio, debe estar sometido a la Constitución. Aunque esos tratados vayan al Congreso y sean convertidos en leyes. Claro, son ratificados por el Congreso y en ese momento pasan a ser ley interna, pero es ley secundaria. Doctora, de los poderes públicos, ejecutivo, judicial y legislativo, el que más ha permanecido y el que más tiene tendencia a ser de carrera es el Poder Judicial. Exactamente. Es decir, los políticos y los legisladores tienen más dependencia de periodos políticos. Por tanto, las cosas que el hombre más valora, que son, ¿verdad?, su patrimonio, su familia y su libertad, la manejan ustedes los jueces. Así es. Realmente, esos valores en Nicaragua, ¿quién los nombra? ¿Esos jueces quién los nombra? ¿La política o ya ustedes lograron independizarse? Nosotros tenemos la carrera judicial. Esa fue uno de los grandes logros nuestros dentro del proceso de modernización del Poder Judicial. Y no crea que fue fácil. En la Asamblea costó que pasara esa ley, porque lógicamente en la Asamblea, que es el foro político por excelencia, ¿verdad?, ahí están todos los partidos políticos. Los partidos políticos quieren tener su cuota de poder en los demás poderes del Estado, y el Poder Judicial no es la excepción. Incluso cuando nosotros logramos aprobar la ley de carrera judicial, ellos decían que iban a hacer una ley de carrera legislativa. Pues yo no entiendo
¿Cómo se va a hacer una ley de carrera legislativa si es por elección? ¿Verdad? Que van los diputados. Nosotros vamos por mérito, por concurso, hacemos concurso. Y eso ha sido para mí muy satisfactorio, porque ahora ya no hay juez que se elija si no es por concurso, ni siquiera los jueces suplentes. Y vienen de la judicatura, esos concursos, pueden venir del sector. Pueden venir de fuera, hemos hecho concursos de ambas maneras, con personas que vienen de fuera, por ejemplo, para los juzgados de familia, que son nuevos en Nicaragua, pues porque los casos de familia lo conocían los jueces civiles. Ahora ya tenemos jueces de familia, porque realmente esta es una rama que ya es prácticamente del derecho público, ya no es del derecho privado, porque la familia goza de la protección del Estado, ¿verdad? Y es el núcleo más importante de la sociedad. Entonces, cuando nombramos a los jueces de familia, abrimos un concurso donde podían participar jueces y abogados de fuera del Poder Judicial. ¿Y qué vale más en ese concurso? Una carrera privada dedicada a una materia, por ejemplo, un abogado distinguido en el ejercicio, más ese mismo abogado profesor de una materia, o haber sido juez. Todo tiene un puntaje, a todos se le asigna un puntaje. Si usted es un abogado de prestigio, eso tiene un puntaje, en lo que se llama la evaluación de méritos, que es la primera parte del concurso. Y también haber sido un juez excelente, también tiene un puntaje. Haber hecho publicaciones, ¿verdad? Haber hecho magíster, ¿verdad? Posgrado, doctorado, también tiene un puntaje. Y por supuesto después el examen ante un tribunal examinador, y después del examen todavía van al curso teórico práctico. Hay personas que se han quedado en la última parte en el curso teórico práctico. Bien. Doctora, los 3 puntos que pueden presionar más una decisión judicial son los intereses particulares, que pueden ser mediáticos o económicos, la política, es decir, los partidos políticos y el gobierno, o las presiones internacionales por imposiciones, etcétera. Esas 3 cosas, ¿cuál pesa más para usted? Bueno, los poderes fácticos, como nosotros le llamamos, ¿verdad? Tienen un gran peso y quieren tenerlo, ¿verdad? Los medios de comunicación ejercen una gran presión y muchas veces juzgan, hacen un juicio paralelo, ¿verdad? Y quieren que los jueces se atengan a ese juicio que ellos han hecho. Esa es una lucha que libramos con los jueces, porque nosotros, precisamente el hecho de ser de carrera, les da ese beneficio, porque lo que nosotros estamos inculcando o estamos inculcándonos es que la imparcialidad es la mayor garantía de la ciudadanía y que está establecida no en beneficio del juez mismo, sino en beneficio de la ciudadanía, y es lo que debe prevalecer. Porque si uno tiene que ser imparcial de sus propios criterios, de sus propios principios, de sus propias creencias, de su sistema de creencias, con mucha mayor razón tiene que guardar distancia de los criterios, de las creencias y de las opiniones de los demás. Entonces eso es un trabajo que nosotros hacemos diariamente con los jueces, a través del Instituto de Estudios Judiciales, a través de la práctica judicial, a través del régimen disciplinario incluso, ¿verdad? Porque hay un régimen disciplinario para los jueces. Doctor, en el pasado, la Suprema Corte de Justicia era el único tribunal superior, y ellos tenían dentro, como en Nicaragua, los asuntos constitucionales. Ahora nosotros tenemos 2 tribunales superiores, el Constitucional y la Suprema. En el pasado, la Suprema Corte era elegida, y los jueces de cortes, por los diputados y los senadores de cada provincia, específicamente los senadores. Cada uno decía, este es el que yo quiero, y ponían a ese. Posteriormente se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, que se compone ahora por 2 diputados, 2 senadores, 2 miembros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República y el Procurador General de la República. Esos señores vienen también de la política. Los 2 diputados son de 2 partidos, los 2 senadores son de 2 partidos, el presidente, los 2 jueces fueron nombrados a su vez por ellos,
y el procurador y el presidente pues pertenecen al gobierno. Pregunta, en Nicaragua hay un consejo de la magistratura. Bueno, han querido formar tanto un tribunal constitucional como un consejo de la magistratura o de la judicatura, como se le quiera llamar. Nosotros como Poder Judicial siempre nos hemos opuesto a ello porque consideramos que ha sido una manera de querer intervenir el Poder Judicial. Por supuesto que para hacer eso hay que reformar la Constitución, porque la Constitución dice que la justicia emana del pueblo y le ejerce en su nombre el Poder Judicial. ¿Y ahora quién los nombra, doctora? Siempre ha sido la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional puede ser a propuesta de los mismos diputados, a propuesta del presidente de la República. Unido el Senado y los diputados. Es que nosotros somos unicameral. Ah, son unicameral. La Asamblea Nacional. ¿Cuántos miembros tiene la Asamblea? 92 miembros. ¿Que representan qué? ¿Población o provincias? No, representan partidos políticos que van a elecciones y ganan por No, pero están representados por una cantidad determinada de habitantes. Sí, claro, por supuesto. Bien, doctora, ¿y esos nombramientos, cuáles son inamovibles y por cuánto tiempo? Ninguno es inamovible, todos tienen periodo, ¿verdad? El periodo es de 5 años, pero puede ser reelecto uno. De manera que yo he sido reelecta 4 veces. He sido reelecta en la Corte. Hay personas que han pasado, no soy la única que ha sido reelegida 4 veces, pues hay otros que también. ¿Qué fueron? Sí, no han sido. Doctora, ¿y la edad límite cuál es? 75 años, ya a los 75 años ya no puede ser uno candidato para la Corte Suprema. Y la mínima 35. Doctor, un juez de corte es automáticamente candidato para una vacante de la Suprema. Por el hecho de ser juez de corte, no necesariamente. Nosotros quisimos ponerlo así en la ley de carrera judicial. No, de hecho lo propusimos así porque nosotros elaboramos la ley de carrera judicial, porque tenemos iniciativa de ley según la Constitución, pero lo quitaron. O sea, puede ser, pero puede venir también de fuera. Doctora, nosotros tenemos 3 cámaras, ustedes tienen 4 porque tienen la constitucional. No le tienen mucho trabajo, no le da mucho trabajo los casos de inconstitucionalidad allá. Mira, nosotros conocemos en la Sala Constitucional los recursos de amparo, que son bastantes, ¿verdad? Es una de las salas que tiene más trabajo, es la Sala Constitucional. Sin embargo, los recursos de inconstitucionalidad de la ley y los conflictos entre los poderes del Estado se conocen en el Pleno de la Corte. Entonces la Sala Constitucional conoce... ¿Es de todos, de los 16 jueces? No, la Sala Constitucional es está compuesta por 6 magistrados también, ¿Y pero conoce amparos, nada más. Ya. Amparos. En el Pleno se conoce recursos de inconstitucionalidad contra la ley o cualquier disposición normativa, y también los conflictos entre los poderes del Estado. Bien, vamos a hacer una pausa con la doctora Albaluz Ramos Vanegas, presidenta de la Suprema Corte de Nicaragua. La doctora Albaluz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Nicaragua. Doctora, cuando se estaba tratando de instaurar el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional aquí, el presidente Fernández, que en ese momento era presidente de la República y ex oficio presidente del Consejo de la Magistratura, partidario del Tribunal Constitucional, invitó a un profesor francés de apellido Badinter que hizo una exposición sobre las bondades de un tribunal constitucional, para tratar de sentar las bases y justificar la creación del tribunal. Ese profesor en una exposición dijo que el principal problema que tenían los jueces era que no tenían que ser agradecidos. Realmente, usted que coincide su ejercicio de judicatura con un régimen político en Nicaragua, ¿hasta dónde está ligada su permanencia ahí al régimen sandinista, o hasta dónde ellos han respetado
eso, o hasta dónde hay agradecimiento o debe haber agradecimiento por cualquier gestión en esa dirección? Bueno, yo creo que todas las personas tenemos derecho a tener una ideología, ¿no? Un punto de vista político, una posición política, porque es un derecho intrínseco, es un derecho fundamental, es más. Sin embargo, yo he estado ahí durante diferentes regímenes políticos, he estado durante el régimen sandinista, durante el régimen de Doña Violeta, de Arnoldo Alemán, del presidente Bolaño, y ahora que volvió el régimen sandinista, yo sigo estando ahí. Yo sí soy sandinista, sí, nunca lo he negado, he sido desde muy joven sandinista, es lo único que políticamente he sido, ¿verdad? Nunca me he pasado a ninguna otra ideología, porque lo que sí nos prohíbe a nosotros la ley orgánica. Literalmente, ¿qué significa? Bueno, tengo para la usted? ideología, el pensamiento, la visión del mundo sandinista, pero la ley orgánica lo que nos prohíbe es militar activamente en un partido. Que no lo hace. Pero no nos prohíbe tener un pensamiento político, ¿verdad? Porque es imposible. ¿Cómo van a prohibirle a usted pensar? No puede, nadie puede prohibirle eso. Entonces, esa es la situación, y durante mi estadía en el Poder Judicial, yo por lo que he luchado es por la institucionalidad del Poder Judicial, por fortalecerlo desde dentro. El Poder Judicial que tenemos hoy día no tiene absolutamente nada que ver con el Poder Judicial de hace 15 años. Tiene una nueva ley orgánica, la Ley Orgánica de Tribunales, tenía más de 100 años cuando yo llegué ahí. ¿Y sus correligionarios le han respetado ese pensamiento? Por supuesto que sí, hay de todo también dentro de la Corte. Hay personas liberales, conservadores, sandinistas, y durante todo el tiempo que yo he estado ahí, que son 22 años, ha pasado de todo también por ahí. ¿Hay leyes contra el somocismo? No, no hay ninguna ley contra el somocismo. De hecho, a nadie le pueden prohibir ser somocista. Lo que pasa es que ya no hay partido somocista, no hay. No, ¿verdad? Pero ¿está partidos proscrito liberales sí. o desapareció? Desapareció. Bien. Doctora, las funciones de la Suprema son judiciales y administrativas. Sí. Lo que pasa es que ahora, con la reforma que hemos hecho, se han dividido los roles, digamos, ¿verdad? Antes todo el mundo hacía de todo. La Corte Suprema, como tal, el Pleno, ejercía funciones jurisdiccionales y funciones administrativas, que estaban más concentradas en el presidente de la Corte que en el resto de magistrados, pero de todas maneras el resto de magistrados también ejercía algunas funciones administrativas. Ahora se dividió en salas la Corte, ¿verdad? En las 4 salas que ya le mencioné, y hay un Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial. De los 16 magistrados, 4 se sustraen de la pertenencia a una sala y pertenecen al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial. O sea, ejercen las funciones administrativas y de carrera judicial, nada más. Y solamente ejercen función jurisdiccional en el Pleno de la Corte. Entonces hay una división del trabajo, una forma más organizada de trabajar. ¿Y cuántas cámaras hay? 4 más el Consejo. Pero el Consejo no es para ejercer función jurisdiccional. ¿Y el presidente de la Suprema o la presidenta de la Suprema pertenece, además de presidir el Pleno, pertenece a alguna de las cámaras? No. ¿Ni preside ninguna de las cámaras? No. Solo preside la Corte y el Consejo. ¿Cuáles temas son de Pleno? Lo que es inconstitucionalidad, en el tema jurisdiccional, me está preguntando. Inconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento, y conflicto entre los poderes del Estado. El nombramiento de juez, ¿a quién le corresponde? A la Corte en Pleno. El Pleno. Sí. Doctora, cada sentencia que emite un juez es un examen. Es decir, si ustedes coleccionan o recaudan todo lo que un juez emite, es un examen de capacidad. Ahí aparecen sus fallas, ahí aparecen sus virtudes. ¿Se utiliza eso como valoración de un magistrado? Para la evaluación al desempeño, nosotros tenemos un sistema de evaluación al desempeño también, ¿verdad? Que lo utilizamos para promover jueces, para traslados, ¿verdad? Y en el caso de los magistrados de apelaciones, para la
reelección de magistrados se hace una evaluación al desempeño. Ustedes dicen que justicia tardía es negación de justicia. La pregunta es, ¿puede la Suprema Corte, aunque hay soberanía de parte de un juez en sus juicios, en su sentencia, llamarle la atención para acelerar un caso? Claro que sí. Hay un régimen disciplinario también que lo ejerce el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, y está establecido, o sea, está regido por el principio de legalidad, porque las faltas y las sanciones están establecidas previamente, están establecidas en la Ley de Carrera Judicial, y solo en base a lo que ahí está establecido puede ser sancionado ese juez. La conducta de un juez, ¿ustedes tienen un organismo permanente de vigilancia o ustedes solamente crean en caso de una denuncia una comisión? No, nosotros tenemos inspectoría judicial, una inspectoría judicial que es una dirección general de la Corte y que tiene dependencias en cada circunscripción del país, ¿verdad? Para que ahí se levanten los instructivos por las quejas que las personas interponen, no solo contra los jueces, sino también contra los abogados y los notarios, porque ese régimen lo llevamos nosotros también. ¿Tienen jurisdicción inmobiliaria como aquí? No, bueno, tenemos la jurisdicción civil, mercantil, pero todos los casos de propiedad se llevan en los juzgados civiles y mercantiles. No, la medición de tierras, la emisión de títulos de propiedad, ¿eso está en una jurisdicción aparte? No está aparte. ¿Todo depende de ustedes? Sí, así es. Porque aquí hay una jurisdicción inmobiliaria que inclusive tiene su corte de tierras con el abogado del Estado, que es una especie de procurador en tierra. Allá no es así, ¿verdad? No, hay un procurador general, pero no es esa su función. Él representa al Estado en los juicios de propiedad en los que el Estado tiene también interés, ¿verdad? Entre otras cosas. ¿Quién nombra el procurador? El presidente de la República. Y los ayudantes de él, que se especializan en diferentes materias. El procurador. El procurador. Sí. Y esas cortes que ustedes tienen, esas salas, ¿tienen sus procuradores o es el general que asiste a las audiencias? Claro que los procuradores asisten a las audiencias, ¿verdad? Porque cuando el Estado tiene interés. Si no tiene interés el Estado, el procurador no asiste. Bien, doctora, ¿cuántas cortes de apelación hay en Nicaragua? 16 cortes de apelación. 16 cortes. No, perdón, 8 cortes de apelación. 8 cortes de apelación. 9 con la de Managua. ¿Son generales o son especializadas? Es que tienen salas dentro de la corte. Tienen su sala, igual que ustedes. Sí, tienen sala de lo penal, sala de lo civil. ¿Qué está por debajo de las cortes de apelación allá? Los juzgados de distrito, también eso es por lo que se llama aquí primera instancia. Sí. Y después los juzgados locales. ¿Y tienen juzgado de paz? No le llamamos juzgados de paz. Pero son juzgados locales. Son juzgados locales, su circunscripción son los municipios de cada país. Nosotros tenemos 153 eran, ya más o menos vamos por los 156 municipios, porque se han creado municipios nuevos en el último año, y cada municipio tiene un juez local. Doctora, aquellas costumbres que se utilizaban cuando no había suficiente personal de jueces, fiscales, alguaciles y notarios, que son todos abogados en Nicaragua, o todavía hay alguna gente que no tiene. Los alguaciles no son abogados. Los alguaciles. ¿Lo nombran ustedes? Sí, nosotros los nombramos, pero los tiene secretarios. Mucho poder, doctora. ¿Cómo dice? Tiene mucho poder. Sí, claro. El Poder Judicial tiene más de 6.000 trabajadores a nivel nacional, funcionarios y empleados. Nosotros nombramos a los secretarios. Los secretarios sí tienen que ser abogados. Los notificadores también son secretarios notificadores. Los secretarios receptores judiciales, porque ahora tenemos un nuevo modelo de gestión de despacho que estamos recién instaurando hace 3 años. Lo estamos validando todavía y nos ha resultado una experiencia excelente. Es un modelo donde el juez ya solo se dedica a la función jurisdiccional, no administra su despacho. El despacho se administra por servicios comunes de notificación, de archivo en trámite, de archivo de fenecido, oficinas de organización de audiencia, oficina de presentación de procesado. Todo eso son oficinas que le prestan servicio a todos los juzgados,
Pero eso lo iniciamos en Managua, que es la parte más complicada, porque en Managua tenemos como 80 juzgados aproximadamente. En el complejo judicial central tenemos 64 y los de familia están en un complejo aparte y los laborales. ¿Y tienen su escuela de la magistratura? Sí, tenemos un instituto de altos estudios judiciales, que ahora ya ¿De los ministerios públicos y de los jueces o solamente de jueces? Es del Poder Judicial. Sin embargo, nosotros capacitamos también fiscales y policías, porque nosotros tenemos una comisión interinstitucional para el sistema de justicia penal que se creó con el nuevo Código Procesal Penal y nos ha dado muy buen resultado coordinar, ¿verdad? Entonces, si nosotros capacitamos a los jueces y no capacitamos al resto de miembros del sistema, la mesa va a quedar renca siempre. Entonces nosotros, pues con nuestro propio dinero, capacitamos también a los fiscales y a los policías. Doctora, cuando un juez llega a una edad de retiro, ¿está garantizada su vida, su sostén, el de él y de su familia por el resto de su vida? Bueno, tiene la seguridad social, ¿verdad? Que están dentro del sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social, donde ha cotizado siempre, y ahora nosotros creamos un fondo especial donde también estamos cotizando menos que en el Seguro Social, y al fondo también, pues, tratamos de que nos entre algún dinero de otras actividades judiciales, como tenemos una imprenta donde hacemos los títulos de abogados y notarios, entonces pagan y eso va al fondo. O sea, estamos tratando de llenar ese fondo para cubrir un complemento de pensión para los funcionarios de carrera judicial únicamente. Doctora, dentro de 5 años, quizás 6, usted está en edad de retiro y yo no la visualizo como que se vaya a su casa a rezar con un rosario, sino que posiblemente tenga que ejercer, porque está entera, ¿verdad? Está una persona joven. Bien. Realmente es muy común que un abogado de juez vuelva a ejercer. Totalmente. Y también es muy común, porque aquí estábamos hablando eso ayer, que un presidente de la corte vuelva a ser miembro de una sala. Siga siendo magistrado, no hay ningún problema. Nadie se siente mal, ni siente que ha pasado de cura a sacristán por eso. Doctora, pero el problema es que cuando usted vaya a eso, como el caso de aquí, la mayoría de la judicatura la nombró usted, entonces sería duro para cualquier juez fallarle en contra. Bueno, no creas, se pueden vengar de mí también. ¿Perdón? Se pueden vengar de mí también. Doctora, hay una legislación para las minorías indígenas. Hay en Nicaragua que sí hay una ley, sí, para las etnias de la costa caribe. Hay una legislación, hay la ley de autonomía, y ahorita nosotros también acabamos de aprobar un convenio de Naciones Unidas para las minorías. Hay un trabajo que se hace en Nicaragua. ¿De qué minoría ustedes hablan? De la etnia de la costa caribe. ¿De los morenos? No, y no solamente, también los indios miquitos, los miquitos, los brooklynianos. Sumo, Rama. Hay varias etnias en el Caribe, no solamente. En Celaya Sur, ¿verdad? Están los creol, pero en Celaya Norte hay más miquitos, Sumo y Rama. Bien. Doctora, en el caso de la elección de la Suprema Corte de Justicia, ¿usted cree que debe de seguir así o usted propugnaría por un Consejo de la Magistratura? No, yo creo que debe seguir así. Yo creo que hay que preservar la independencia del Poder Judicial. Nosotros hemos visto la experiencia en otros países de América Latina que han creado los consejos y siempre hay mucha pugna, ¿verdad? Además que se duplican los presupuestos. En vez de ocuparlos en la administración de justicia, se ocupan en crear más burocracia, y lo que nosotros estamos haciendo más bien es revirtiendo esa situación. También allá la parte administrativa consumía demasiado presupuesto del Poder Judicial. ¿Es cara la justicia allá? Sí. ¿Al usuario? No, es gratuita. Por supuesto que la gente, para trasladarse a los tribunales, pagar un abogado y demás, aunque ahora tenemos defensores públicos
y realmente son muy utilizados por la población. Doctora, el ejercicio del derecho a veces retranca los procesos porque la ambición de algunos sectores profesionales del derecho son a veces quizá más allá de lo que debe de ser. ¿El abogado nicaragüense coopera o es una retranca en...? Bueno, ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido en el proceso civil, mercantil, por ejemplo. Estar poniendo constantemente incidentes, ¿verdad? Y no llegar nunca al fin del proceso y estar ganando dinero a costa de un caso. Por eso la oralidad, porque la oralidad lo que nos trae es el juicio por audiencia, un juicio simplificado, el juicio ordinario y el sumario, ¿verdad? Y se va a hacer en una o dos audiencias, y va a ser oral delante de todo el mundo, y no van a poder estar poniendo todos los incidentes que ponen ahora. Eso va a hacer que se acelere, ¿verdad? Que realmente se administre justicia con prontitud y eficiencia. Doctora, en el caso de la sustitución de jueces que no lleguen a la Suprema, es decir, que en su carrera no lleguen, ¿cuál es el método que usan? Bueno, un juez de corte, por ejemplo, que ya tiene 75 años, ¿qué ustedes hacen? no, ¿Usted sí, nombra al presidente del Tribunal de Corte? de la Corte Suprema. No, de abajo, de la Corte de Apelación. No, nosotros nombramos a los magistrados de los tribunales de apelaciones. Ellos nombran al presidente entre sí. Los magistrados del tribunal nombran a su presidente, no lo nombramos nosotros. Ahora, nosotros los nombramos y cuando llegan a la edad límite ya no se pueden nombrar. Hay quienes quieren seguir y vienen a decirnos, ¿verdad?, que ellos pueden, que están bien, pero realmente eso está establecido en la Constitución, ¿verdad?, que la edad máxima es 75, o sea que uno puede pasar los 75 estando en el cargo, ¿verdad? Me pueden elegir a los 74 y terminar a los 79, ¿verdad? Pero sí, ya llego a los 79 ya no me pueden reelegir. Bien, doctora, en el caso de los tratados internacionales, usted habló de la lucha contra el narcotráfico. Nosotros estamos pasando por una situación que a veces vemos cierto temor de ciertos sectores judiciales frente a Estados Unidos, específicamente frente a Estados Unidos y los tratados. Y cuando piden una extradición, generalmente le dan luz verde. ¿Cuál debe ser la conducta y cuál es en Nicaragua frente a esos tratados? Nosotros tenemos prohibido extraditar a nuestros nacionales, constitucionalmente. Está ¿A prohibido. los nacionales? A nuestros nacionales. A los extranjeros sí los podemos extraditar. Si capturamos a un extranjero y cualquier país llenando todos los requisitos de ley, no los piden. Es lo que hacen los Estados Unidos. Sí, pero a los nacionales no los podemos extraditar constitucionalmente. Está prohibido. Entonces nosotros lo que hacemos es juzgarlos allá. Sí. Juzgarlos allá. Y sí, lo que podemos hacer también en otros casos es si juzgamos ciudadanos extranjeros y tenemos convenio con algunos países para mandarlos a cumplir la pena a su país, ¿verdad? Entonces lo mandamos, y va, pero no lo mandamos libremente, va escoltado, ¿verdad? Va a través del consulado. Entonces Doctor, ¿quiénes juzgan los legisladores allá? Los legisladores que son acusados o los ministros son juzgados en única instancia por la Suprema Corte, como aquí, o siguen el proceso normal. Los desaforan si tienen inmunidad y van a seguir el proceso normal. Normal. Sí, solamente los magistrados de la Corte pueden ser juzgados por la Corte. Pero ellos pueden acogerse a la inmunidad. Sí, pero quien se es la voluntaria. quita, quien se la quita, pero se la puede quitar el Parlamento, si el Parlamento... Pero no la justicia, ¿verdad? No. Tiene que ser... Nosotros tenemos que pedirle al Parlamento que lo despoje de la inmunidad para poderlo juzgar. Desafore. Bien, y a los ministros, a los secretarios de Estado. Igualmente. En única instancia, ¿eh? No, normal. Una vez que ya se les despoja de la inmunidad, van al proceso ordinario, normal, común y corriente, como cualquier persona. Finalmente, doctora, ¿los jueces ganan sueldo suficiente para vivir decentemente? Bueno, últimamente hemos logrado aumentar salarios de los jueces. No hemos llegado, a mi modo de ver, a obtener el salario digno que un juez requiere
para tener las exigencias que tiene sobre sí. Un juez tiene muchas exigencias, ¿verdad? Tiene que ser ético, tiene que ser imparcial para no caer en tentaciones. Hay muchas tentaciones, ¿verdad? Lógicamente hay personas que se encargan de tentarlo. Entonces, lógicamente también que solo es imparcial el que quiere serlo. Y aunque tenga el sueldo que tenga, si alguien quiere venderse, se va a vender. Pero creo que son paliativos que uno puede tener para evitar, para preservar a los jueces de las tentaciones. ¿Han tenido casos de corrupción gubernamental que han conocido? Sí, pero pues no es una cuestión que sea una epidemia, ¿verdad? No, bien. Doctora, queremos darle las gracias por su cooperación, por su presencia y por la forma que nos ha tratado todos esos temas. Quizá mucha gente desconoce que los jueces hablan por sentencia y que hay temas que no se deben de tratar a un juez y sobre todo un juez de la Suprema, porque todo puede llegar ahí. A la doctora Albaluz Ramos Vanegas, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Nicaragua, agradecemos muchísimo su presencia aquí con nosotros y le deseamos mucho éxito, doctora. Muchas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Bien.